¿Qué tal estáis, coleccionistas de las cartas de Pokémon? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a estar hablando un poquito de coleccionismo de cartas, viendo un poquito qué colecciones tenemos, cómo enfocarlas, cómo preparar nuestras colecciones, viendo diferentes aspectos. Os daremos cuantos consejos basados también en mi experiencia coleccionando cartas, así que espero que os sea de utilidad. Pero antes de nada, me presento, yo soy Mike, y si eres nuevo o nueva coleccionando cartas, si tienes pensado iniciarte en el hobby o ya lo has empezado pero todavía estás poquito a poco y tienes dudas de cómo continuar, te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo porque te daré unos cuantos consejos muy útiles que espero que te ayuden en tus colecciones. Así que, sin más, venga, dentro vídeo. Y bien, primero de todo, haríamos bien en fijarnos en cuál es la situación actual de Pokémon TCG, del mundo del coleccionismo en el que nos encontramos. Y es que vemos, viendo la trayectoria de los últimos años, que Pokémon lanza una colección nueva de cartas cada 3 meses. Eso es muy poquito tiempo si nos interesa coleccionar alguna colección en concreto, y la siguiente también nos gusta. Nos encontramos de que a veces se solapan unas a otras en el tiempo, de que no nos dan casi respiro, entonces esto nos puede provocar que gastemos más dinero del que en principio contábamos, se nos acumulan las colecciones, nos empezamos a agobiar. Entonces hay que tener cuidado con este tema y ser conscientes de cómo funciona el panorama de cartas, ¿vale? Además hay que tener en cuenta que cada colección nueva que sacan al mercado se divide más o menos, dependiendo cada colección, en unas 200, 250 cartas nuevas. Casi 300, entre 250 y 300, lo cual son muchas cartas. Y hay que tener cuidado porque las cartas más raras de cada colección suelen ser caras, entonces a la hora de coleccionar tenemos que ir con un poquito de vista con este tema. Bien, y ahora os daré una serie de consejos que yo creo que son útiles también basados en mi experiencia a la hora de empezar a coleccionar cartas de Pokémon. Bien, lo primero que podemos encontrarnos es que existen muchas cartas diferentes. Si eres nuevo o nueva coleccionando cartas, te encontrarás en un panorama enorme, muchísimas cartas, muchísimas rarezas. Entonces, ¿cuál es mi consejo a la hora de empezar a coleccionar? Es que te fijes en una colección que te gusta y a partir de ahí intentes completarla. El error que cometen muchas personas, incluido yo en su momento, es querer coleccionar muchas colecciones al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Que acumulas muchas cartas. Son muchas cartas en muy poco tiempo, es mucho dinero. Entonces no conviene tampoco saturarnos con tantas cartas. Es mejor centrarse en una, dos colecciones como mucho desde el principio y a partir de ahí, poquito a poco, intentar ir completándolas. Además, se disfruta mucho más este hobby si nuestra colección la vamos rellenando poco a poco, que no toda de golpe, porque al final pierde un poco la gracia de lo que es el coleccionar. Siempre lo mejor es ir poquito a poco, disfrutando cada colección, recreándonos en los artes que tienen, y así podemos ir poco a poco completando nuestros álbumes. Otra idea que también es interesante es valorar si queremos cartas sueltas o queremos producto. Aquí es un abanico bastante grande, es decir, a la hora de coleccionar una colección nueva, nos encontramos que podemos encontrar, depende de qué colección, cartas sobres sueltos para comprar pues, en los kioscos, en las tiendas, o a veces no existe esta posibilidad y solo podemos comprar productos sellados, como por ejemplo las ETBs, las Elite Trainer Box, que tenemos por aquí algunas. Tenemos productos con cartas promocionales, entonces ahí quizá gastamos a veces más dinero porque no tenemos otra opción. Entonces, a la hora de coleccionar, por ejemplo, una colección que contiene ETBs, Elite Trainer Box es una opción bastante buena, porque más o menos por unos 45-50 euros tenemos 9 sobres, tenemos además pues las fundas, todo lo que nos ofrece esa colección, pero sobre todo es el tema de cuánto pago por cuánto me están dando, cuántos sobres tengo por el precio que estoy pagando. Una ETB es una opción bastante buena. Luego además, si tenemos la posibilidad de comprar sobres sueltos en kioscos, en tiendas especializadas, pues compraremos exactamente la cantidad que queremos, porque en una ETB no tenemos esa posibilidad. Pagamos ese precio y tenemos siempre esa cantidad de sobres, no podemos comprar menos, ni tampoco podemos comprar más. Entonces siempre conviene fijarse mucho en qué colección queremos empezar para ver qué productos nos puede ofrecer. También el tema de las cartas sueltas. A veces sale mucho más a cuenta comprarse la carta suelta si queremos coleccionar esa carta que no comprar y comprar producto para ver si nos aparece esa carta. Porque imaginar que queremos una carta de una rareza superior, una carta que vale
50-60 euros y compramos sobres y sobres y sobres. Y sí, quizá al final tenemos suerte y nos acaba apareciendo, pero para entonces nos habremos gastado, ¿qué? 150, 180 euros en sobres, lo cual no merece la pena. A veces, si vemos que una carta es muy difícil de conseguir, de una rareza muy complicada, lo mejor a veces es, aunque duela un poco, pagar por esa carta en concreto 50 euros, la tenemos y gastamos mucho menos. En cuanto a economía estamos hablando. Lo que está claro es que no es la misma sensación como coleccionista comprar una carta que estás pagando por ella que sacarla tú del sobre, que eso es muy diferente, porque esa experiencia solo la vas a poder tener tú. Por mucho que compres una carta, sí, la tienes, esa carta ya es tuya, pero esa experiencia no la vas a vivir. Entonces, pues como hemos podido ver, hay gente que prefiere comprar sobres, esperar a que le toque la carta y esa carta pues ya sí o sí de forma original es suya, que no tener que pagar por ello. Yo mi consejo en este caso, por ejemplo, lo que hago yo cuando empiezo a coleccionar una colección nueva es, como al principio no tenemos ninguna carta de esa colección, si es una colección que tenemos sobres en tiendas para poder comprar sueltos, pues vamos comprando poco a poco, una ETB también que viene con carta promocional, y empezamos a acumular una serie de cartas, sobre todo de la colección principal, que son cerca de 180, 190 cartas, más o menos, 170, por ahí ronda. Cuando ya tenemos esta parte, la parte, digamos, la colección principal bastante avanzada, y nos faltan muchas cartas de las raras, o alternativas, cartas con textura, a partir de ahí poco a poco podemos irlas comprando sueltas. Y es una forma pues un poco de intentar acolchar el golpe económico que supone ir comprando sobres constantemente. Bien, también es cierto, un tema muy interesante, que es que a partir de la era que tenemos ahora de Escarlata y Púrpura, todas las colecciones que han salido hasta ahora, los ratios de las cartas han aumentado. Es decir, es ligeramente más fácil sacar una carta de rareza superior, una carta cara, que en la generación de espada y escudo hacia atrás. ¿Qué supone esto? Una bajada de precios de las cartas considerable. Sí que es cierto que el hype de las cartas se mantiene alto, hay mucho coleccionismo, hay mucho movimiento, pero las cartas ya no son tan caras por lo general. Siempre nos encontramos 1, 2, 3 cartas que son las más caras dentro de esa colección, pero por lo general el resto de cartas no son tan caras, con lo cual para un coleccionista nuevo es ligeramente más accesible empezar a coleccionar. Luego, a nivel de colecciones, pues nos encontramos que estamos ya en febrero de 2024, nos queda todo el año por delante. La siguiente colección que nos encontraremos en marzo será Temporal Forces, por aquí dejaré el logo para que podáis ver la siguiente colección. Será la primera colección de este año de colección normal, porque ahora mismo nos encontramos con Paldean Fates, que son la colección de Pokémon Shinies, pero esta colección es un poco especial. Esta colección no pertenece a la línea temporal habitual, digamos, de Pokémon. Siempre son colecciones un poco diferentes, no son de la línea temporal original. Otro consejo también, si quieres empezar a coleccionar cartas y buscar colecciones que no sean tan de ahora, sino quizá alguna un poquito más anterior, tenemos opciones muy buenas también de la generación de espada y escudo, que es la de la generación justo anterior, que nos ha ocupado pues esos 2-3 añitos bastante buenos de muchas colecciones. Por ejemplo, colección interesante para empezar a coleccionar es esta que dejaré por aquí, que es Crown Zenith, Zenith Supremo. Es la última colección que nos encontramos de espada y escudo, con una cantidad increíble de cartas alternativas, unos diseños brutales, que de inicio esa colección era bastante cara, había mucho interés por ser la última colección y por todo lo que traía, pero ahora ya ha pasado un tiempo, ha pasado un año, si no me equivoco fue en enero del año pasado, entonces algunos precios ya han bajado. Es un buen momento para empezar a coleccionar algunas cartas de esa colección, y es una colección muy disfrutable a nivel de coleccionismo, a nivel de guardarlas en álbum y recrearte con todos los artes que tienen. Es una opción bastante buena. Luego también tenemos otras colecciones muy interesantes de espada y escudo, como por ejemplo tenemos la colección de Celebraciones o Celebrations, que es una colección pequeñita, con 25 cartas, la sección principal, y otras cuantas, no sé cuántas son, la subcolección que comporta esta colección. Es una colección diferente, es una colección de aniversario, muy nostálgica, con muchas cartas, con diseños antiguos, con diseños que llevamos años viendo, pero le dieron una vuelta de tuerca, con este loguito de 25 aniversario muy bonito, y es una colección que los más nostálgicos pues queremos tener. Es una colección tampoco es demasiado complicada de completar porque no tiene muchas cartas, quizá las más raras sí que son caras, es cierto, pero es una colección que no es demasiado difícil de completar.
si vas buscando en tiendas, e incluso en el boca a boca, en algunas webs, incluso puedes encontrarte bastantes cartas de estas todavía, así que es una colección muy interesante también. Luego tenemos otras colecciones que son un poco más pequeñitas, no son tan interesantes, pero a nivel de quitarnos el gusanillo y de empezar a coleccionar, también son unas opciones más o menos interesantes. Por ejemplo, tenemos esta, que es Pokémon GO, ¿vale? Del juego tan famoso de móvil que tuvimos, y es una colección que tampoco es demasiado grande, no tiene muchas cartas, tampoco son súper interesantes a nivel de coleccionismo en cuanto a dinero que estamos hablando, pero repetimos lo mismo, como son colecciones ligeramente pequeñas, es agradable poder empezar a coleccionar estas colecciones y sentir que poco a poco las vas completando, que no son colecciones eternas, que son complicadas de acabar, que hay muchísimas cartas, que son muy caras. Esta colección es bastante chiquitita, también es bastante económica, han bajado mucho los precios. Recordamos que la carta más cara era el Mewtwo alternativo en esta colección, que de inicio valía unos 50 y pico, 60 euros o más, era bastante cara, y ahora la encontramos por escasamente 20-25, han bajado mucho los precios. ¿Por qué? Porque el interés en esta colección es bastante bajo. Entonces es una colección, yo personalmente la estoy intentando acabar, pero es bastante fácil de conseguir. No son cartas muy caras, no son cartas muy raras, y las podemos encontrar a patadas en el mercado. Luego también otro tema interesante es cómo se mueve el coleccionista. En este caso, muchas veces si es un coleccionista nuevo, ya es alguien de cierta edad, muchas veces también se mueve por la nostalgia. Como por ejemplo en esta colección que tenemos aquí, 151, es una colección de la primera generación, de los que hemos vivido pues los primeros años de Pokémon, con todos los Pokémon iniciales, en fin, 151 primeros. Esta colección fue del año pasado, 2023, no sé si por octubre, noviembre, septiembre, por ahí esos meses, no recuerdo bien exactamente. Y es una colección muy interesante, esta colección también la recomiendo hacer. ¿Por qué? Por lo mismo, porque es una colección muy nostálgica, todo el mundo la está queriendo hacer, es muy fácil encontrar en el mercado muchas cartas que nos faltan, hay mucho movimiento, los precios siguen estando un poco altos en algunas cartas, pero tampoco son ninguna locura. Repetimos, como Pokémon ya hace mucho stock de cartas, los precios han bajado, las rarezas de estas cartas, las cartas más raras son más fáciles de obtener, por lo tanto es una colección que yo recomiendo empezar a hacer ahora en el 2024, porque vamos a encontrar muchas posibilidades de productos, mucho intercambio, mucha gente que colecciona, podremos intercambiar, podemos comprar y vender. Es una colección también que los que ya tenemos cierta edad es muy interesante a la hora de empezarla. Luego también otro tema que tenemos es el idioma, en qué idioma coleccionamos. Bueno, esto ya daba un poco a gustos de cada uno, hablando puramente de coleccionismo, no de inversión. Tenemos también la posibilidad de coleccionar pues, en diferentes idiomas. Tenemos español e inglés, que son los más comunes, depende en qué país vivas, pero yo, que soy de habla española, pues encontramos en español y en inglés principalmente. ¿Qué sucede? Que en español las cartas pues, son a un precio bastante normal, el sobre de cartas lo encontramos a 3,99, 4,99 como mucho. En inglés pueden ser un poquito más caras también, pero hay mucho más movimiento en el mercado. Entonces, depende mucho cuál sea tu intención, si quieres completar rápido esa colección, si te interesa comprar y vender, depende en qué idioma puedes encontrarte otras cosas diferentes. Aparte también tenemos otra opción que en idioma japonés o coreano, según qué colecciones son más baratas. Entonces, si tu intención es coleccionar esa colección por los artes, no por un tema de revender, de buscar dinero con esas cartas, a veces las opciones de coreano y japonés son más interesantes porque son más baratas. Si solo te interesa el arte y te da igual el idioma, podemos buscar por internet, podemos curiosear, porque en japonés y en coreano tenemos opciones muy buenas. Depende de qué colección, pero claro, hay artes alternativos que son más caros en japonés que en inglés y al revés. Es simplemente ir viendo qué colecciones tenemos más interesantes. Por ejemplo, 151 nos encontramos que en inglés y en español los artes alternativos son bastante caros, pero en japonés los artes son bastante más baratos, sobre todo si hablamos de Pokémon, de entrenadores son un poquito más caros, ahí funciona un poco diferente, pero tenemos otras opciones también muy interesantes. Bien, y así a nivel de resumen en general, para concluir, os enseño un poco los puntos más básicos que hemos ido tocando, que hemos ido explicando, para que tengáis un poco las referencias. Lo primero, a la hora de coleccionar, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Empezar con pocas colecciones, ¿vale? No querer acumular mucho.
una o dos, centrarnos en esas dos colecciones, ver qué cartas hay e ir a por ellas. Nada más. Luego, a nivel de producto, fijarnos muy bien en qué producto nos ofrece esa colección. Si tenemos ETBs, tenemos producto sellado o tenemos sobres para ver qué nos sale más económico para rellenar nuestras colecciones sin gastar mucho dinero. Luego también la opción de comprar cartas sueltas, hemos estado hablando de ella, que a veces sale más a cuenta comprar una carta suelta aunque sea cara que no gastar muchos sobres. Esto a la larga nos hará gastar menos dinero para poder completar las colecciones. Y por último, el tema del idioma, que también nos puede ayudar mucho a completar una colección sin tener que gastar demasiado dinero. Intentar mirar qué colecciones son más económicas en un idioma o en otra, y si el idioma nos da igual y queremos coleccionar los artes, podemos tirar por hacer una mezcla o incluso coleccionar directamente en ese idioma que nos saldrá más económico. Bueno, y si has llegado hasta aquí, pues simplemente agradecerte tu tiempo, tu atención. Aquí te dejaré también otro vídeo muy interesante de tema de coleccionismo de cartas, tema de inversión, que es otro tema también paralelo a todo esto que hemos estado hablando. Y con esto yo ya me despido, nos vemos como siempre en el próximo vídeo de coleccionismo de cartas de Pokémon. Chao, chao.